Amén. Invocar el nombre del Señor, capítulo 4. ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? Algunos cristianos piensan que invocar el nombre del Señor es lo mismo que orar a Él. Ciertamente, invocar es una especie de oración, pero no es simplemente orar. La palabra hebrea traducida invocar significa llamar, clamar, exclamar. En griego, esta palabra significa invocar a una persona, llamarla por su nombre. En otras palabras, invocar significa llamar audiblemente a una persona por su nombre. Aunque la oración puede hacerse en silencio, uno invoca audiblemente. Hay dos profetas del Antiguo Testamento que nos ayudan a entender lo que significa invocar al Señor. Jeremías nos muestra que invocar el nombre del Señor equivale a clamar al Señor y experimentar la respiración espiritual. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde el hoyo profundo. Oíste mi voz. No escondas tu oído a mis suspiros, a mi clamor. En Lamentaciones 3, 55, 56. Isaías también afirma que cuando invocamos al Señor, estamos clamando a Él. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, alabad a Jehová, invocad su nombre, cantad salmos a Jehová, clama y grita de júbilo, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías 12, 6. 6. ¿De qué manera puede ser Dios nuestra salvación, nuestra fortaleza y nuestra canción? ¿Cómo podemos sacar con gozo aguas de las fuentes de la salvación? La manera consiste en invocar el nombre del Señor, alabarle, cantarle un himno, clamar y gritar de júbilo. Todo esto equivale al invocar que se menciona en el versículo 4. Hoy creo que podemos seguir leyendo, ¿verdad? Si quiere, o esperen, por favor. Déjenme ver qué tan largo es. Sí, podemos seguir leyendo. Vamos a regresar a ver los versículos y luego miramos esto. ¿Sigo leyendo yo o lee otra persona? Pues no sé si el hermano Mario quiere leer. Sí, con gusto, hermano. Con el permiso de ustedes, entonces. La práctica de invocar el nombre del Señor según el Antiguo Testamento. Invocar el nombre del Señor tuvo su comienzo con Enos, el hijo de Set, en la tercera generación del linaje de Oman, en Génesis 4:26. La historia de esta práctica prosiguió a lo largo de la Biblia con Abraham. 12:8, Isaac 26:25, en Moisés en Deuteronomio 4:7, en Job 12:4, Jabes en la primera de Corintios 4:10, Sansón en, ¿qué dice ahí? En Jueces, ¿verdad? 16:28, Samuel en la primera de Salmos 12:18, David en la segunda de Salmos de 22:4. Segundo libro de Jonás, Samuel, hermano. ¿manda? Dice segundo libro de Samuel. Samuel es segundo de Samuel, ok, 22:4. Igual entonces está en la primera de Samuel, entonces 12:18, ¿verdad? Exacto.
Ok, en Jonás dice en el 1 al 6, Elías, primera de que la R es en Romanos. Donde Elías es primero de Reyes. Primero de Reyes. Oye, oye. 18:24. Y Jeremías en Lamentaciones. Lamentaciones, ajá. 3:55. Los santos del Antiguo Testamento no solo invocaron al Señor, sino que profetizaron que otros también invocarían su nombre. No sé, JL, ¿qué es, hermano? Discúlpeme. Ahí estoy perdido yo. No se preocupe. Y no sé, es 2:32. Ahí menos. Este debe ser Joel. Joel 2:32. Y el que sigue, entonces, SOF. ¿Ah? Unías. Ok, es 3:9. En Zacarías. Zacarías, sí. 13:9. Aunque muchas personas están familiarizadas con la profecía de Joel respecto al Espíritu Santo, son pocas las que han prestado atención al hecho de que para recibir el derramamiento del Espíritu Santo se requiere que invoquemos al nombre del Señor. Por una parte, en Joel profetizó que Dios derramaría su espíritu. Por otra, profetizó que las personas que invocarían el nombre del Señor, esta profecía fue cumplida el día de Pentecostés en Hechos 2:17 al 21. Para que Dios derrame su espíritu sobre nosotros, se requiere de nuestra cooperación. Esto es invocarle a Él. Amén. Amén. Vamos a detenernos acá, hermanos, porque hay bastantes versículos que consultar. Entonces vamos a regresar a la primera parte. Hermano Mauricio, buenas tardes, bienvenido, qué bueno tenerlo otra vez. Qué alegre que está con nosotros. Hoy estamos con el tema invocar el nombre del Señor. Entonces vamos a empezar a hacer amén, hermano. Vamos a empezar a hacer el repaso por el corto tiempo que tenemos y entrar en algunos versículos. Obviamente estamos familiarizados con esta práctica, pero pues necesitamos profundizar, ¿verdad? Para saber exactamente de qué se trata, cómo es y de dónde viene y en la Biblia dónde está esto de invocar el nombre del Señor. Entonces, por ejemplo, dice aquí al principio que algunos cristianos piensan que invocar el nombre del Señor es lo mismo que orar a Él. Ciertamente invocar es una especie de oración, pero no es simplemente orar. Entonces menciona aquí varias cosas. Una es la palabra hebrea, traducida a invocar. ¿Y por qué menciona este asunto hebreo? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en ese idioma, en hebreo y en arameo. Entonces, por eso es que nos vamos a encontrar con esta explicación. La palabra hebrea traducida a invocar significa llamar, clamar, exclamar. Eso significa, cada vez que se encuentra esta palabra invocar en el Antiguo Testamento, en el idioma original significa esas tres cosas: llamar, clamar y exclamar. Luego menciona algo también interesante, en griego dice acá. Entonces, ¿por qué menciona ese otro idioma? Porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, siempre vamos a escuchar o toparnos con estas dos explicaciones. Una, en el hebreo dice tal cosa, en el griego dice tal cosa, pero esto también lo hace para que entendamos que el significado de lo que leemos en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es una traducción. Entonces, una traducción lo que tiene es una interpretación del pensamiento original. Entonces, siendo una interpretación, tenemos que analizarlo en el idioma original para poder tener un entendimiento completo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le paso al hermano Jorge un dibujo de un plano y le pido que lo interprete, él va a tener una interpretación. Si se lo pasamos al hermano Mario, va a tener
puede ser que sea una interpretación o puede ser que tenga diferente. Entonces, ¿cómo se llama? El asunto es que por esa razón se habla acerca del griego, del original o del hebreo. Solo espérenme un momentito. Muy bien. Entonces, en griego, ¿qué está significando esto? Dice en griego esta palabra, ¿qué significa? Invocar a una persona. Otra vez, llamarla por su nombre. Eso significa en griego. Regresemos una vez más al hebreo para recordar. En hebreo, la palabra invocar significa llamar, clamar y exclamar. Ahora, en griego significa invocar a una persona, llamarla por su nombre. Y dice aquí, en otras palabras, invocar significa llamar audiblemente a una persona por su nombre. Muy bien. Ahora, explica aquí, hay dos profetas en el Antiguo Testamento que nos ayudan a entender lo que significa invocar al Señor. Uno de ellos es Jeremías. ¿Qué nos muestra este profeta Jeremías? Que invocar el nombre del Señor equivale o es igual a clamar al Señor y experimentar la respiración espiritual. Otra vez, según Jeremías, invocar el nombre del Señor es clamar al Señor y experimentar la respiración espiritual. Miremos lo que dice. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde el hoyo profundo. Oíste mi voz, no escondas tu oído a mis suspiros, a mi clamor. Eso está en Lamentaciones de 3, del 55 al 56. Pero miren bien, ¿qué dice aquí? No oíste mi voz. Y dice, no escondas tu oído a mis suspiros, a mi clamor, ¿verdad? Y por eso lo relacionan con invocar. Y lo relacionan con invocar porque dice, invoqué tu nombre, oh Jehová. Pero lo relacionan con dos cosas, clamar y respirar al Señor de una manera espiritual. Miremos ahora con Isaías. Dice, Jeremías fue uno, luego Isaías es el otro. Y dice que Isaías también afirma que cuando invocamos al Señor estamos clamando a Él. Habla eso otra vez. Mire lo que dice. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación y diréis en aquel día, alabad a Jehová, invocad su nombre. Cantad salmos a Jehová, clama y grita de júbilo, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías 12, del 2 al 6, pero usa esta palabra, invocar. Invocar es diferente a orar. Invocar es llamar audiblemente a una persona. Podemos poner un ejemplo rápidamente. Si quiero llamar al hermano Jorge, ¿cómo le digo? Jorge, hermano Jorge. No le digo Jorge, ¿verdad? Hermano Jorge, hermano Mario. ¿Verdad? Entonces, estoy llamando. Si quiero llamar al hermano Jorge, pues no voy a decir hermano Mario. Digo, hermano Mario, viene el hermano Mario. Sí, hermano. No, es que yo llamé al hermano Jorge. Bueno, yo quería llamar al hermano Jorge, pero llamé a Mario. Entonces, invocar es llamar. Llamar, pero de forma audiblemente. Por el nombre. Sigamos. Dice, ¿de qué manera puede ser Dios nuestra salvación, nuestra fortaleza y nuestra canción? Una pregunta. ¿Cómo podemos sacar con gozo aguas de las fuentes de la salvación? La manera consiste en invocar el nombre del Señor. Consiste en alabarle. Consiste en cantarle un himno y clamar y gritar con júbilo. Todo esto equivale a invocar, al invocar que se menciona en el capítulo 4. Entonces, miren las preguntas que hace. Sacar con gozo aguas de la fuente de salvación. Y luego, Dios, ¿cómo Dios llega a ser nuestra salvación, nuestra fortaleza y nuestra canción?
Invocándole. Invocándole. Invocando el nombre del Señor Jesús. Alabándole, cantándole un himno. Amén. Todo esto es invocar. Y todo esto equivale al invocar que se menciona en el versículo 4. ¿De qué? De Isaías 12, del 2 al 6. Muy bien. Yo termino aquí ahora mismo, antes de entrar en el otro párrafo, y pues está abierto ahí para que comentemos qué hemos recibido en esta pequeña lectura. Algo que hemos compartido es de que cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, y que lo dice ahí, es el respirar. O sea que equivale a una respiración espiritual, el invocar y clamar el nombre del Señor en forma audible. O sea que nosotros deberíamos de estar respirando a cada rato en forma espiritual, invocando el nombre del Señor, porque, digamos, nosotros tenemos tantas cosas humanas que nos distraen y estamos en el trabajo, estamos en otra actividad y a veces nos recordamos y invocamos el nombre. Pero como que debiera ser un poco más frecuente dependiendo de cada quien. Dependiendo de cada quien en cuanto a esta exhortación que hacen y digamos y explica perfectamente qué es invocar el nombre del Señor, que no es una oración, sino que es llamarle audiblemente. O sea que, aunque también uno puede hacerlo en silencio, pero si uno lo hace en forma audible, es la manera que me imagino le agrada al Señor, porque tanto Isaías, Jeremías lo hizo. Clamé desde el oído, dice, de un oído profundo. ¿Sabes dónde estaba él, el pobre? Y oíste mi voz, ¿verdad? Y no escondas tu oído mis suspiros a mi clamor. O sea que cuando él estaba clamando, estaba a gran voz. Y sus suspiros estaba también manifestando que él necesitaba que lo escuchara a Dios. Amén. En lo que alguien más quiere compartir, me llama la atención en el caso de lo que mencionaba el hermano Jorge de cómo invocar al Señor. ¿Quién era? Jeremías, sí, en Lamentaciones, sería Jeremías. Mire esta palabra. Creo que invocar, o siento que invocar puede que sí requiera que abramos nuestra boca. Yo recuerdo que un hermano dijo, usted puede invocar muy suavemente, Señor Jesús, si está en su trabajo, si está con alguien más, para no incomodar a las personas, o pues, a veces se ofenden, ¿no? Entonces podemos invocar porque a estas alturas Jeremías estaba, ya parece que ya no aguantaba, pero creo que puede ser así, a gran voz, y creo que nosotros podemos testificar la diferencia de invocar al Señor juntos, solos, fuerte, bajito, pero creo que se vale. Una de las cosas que quería mencionar acá. Entonces, antes de pasar al otro párrafo, no sé si hermano Mario o hermano Mauricio quisieran mencionar algo. Mi hermano, una duda, cuando nos referimos a invocar el nombre del Señor, específicamente habría que definir el nombre. Sí, claro. ¿Verdad? Porque, Pero, ajá, ¿sí, hermano? no diga usted. No sé si le falta más ahí en su pregunta. Sí, o sea, para ampliar un poquito más, para tener un concepto mejor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando uno invoca el nombre del Señor, uno dice, pues, oh Señor Jesús, refiriéndose específicamente a la persona de Jesús. Pero Amén. todos los ejemplos que usted ha dado es del Antiguo Testamento. Entonces, ahí, pues, no decían, oh Señor Jesús, porque ¿Cierto? todavía no había el Señor, pues, entrado a esta esfera, pues, ¿verdad? Entonces, eso es mi duda. O sea, se puede también decir, tiene que ser, oh Señor Jesús, o
o también a Dios Padre o al Espíritu Santo, pues, ¿verdad? Esa es mi duda. Amén. Gracias, hermano. Excelente. Gracias, hermano Mauricio. Es una excelente pregunta y creo que pues es razonable pensar así porque tal vez nosotros nos dijeron, usted invoque, oh Señor Jesús, así invoque y después averigua. Y hoy que estamos empezando a averiguar, nos encontramos en el Antiguo Testamento y aquí no hay ningún, oh Señor Jesús, lo más que podría haber y hay es un Jehová. Exactamente, sí, es lo que le iba a decir, porque dice, aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Y Jehová es Jesús, y Jehová es el Espíritu Santo, es el Dios triuno. Pues sí, en este sentido, pues si nosotros consideramos en la Biblia el nombre del Señor, vamos a darnos cuenta que lo llaman de diferente forma, ¿verdad? Digamos, cuando a Moisés se le presentó como yo soy el que soy. Sí, hermano Mauricio, ¿iba a decir algo ahí? Sí, es que, por ejemplo, o sea, mi duda es, con seres, usted hablaba y ponía un ejemplo de seres específicos, pues, ¿verdad? Si usted podía llamar a un nombre y tal vez estaba refiriendo a otra persona, no le iba a hacer caso porque estaba diciendo un nombre específico. Pues es como que si dijera vos en medio de un montón, ¿verdad? Y todos van a voltear a ver quién vos, ¿va? Claro. Entonces yo no puedo decir Jehová, que sé que Jehová, aunque Jehová, acuérdense que las vocales se agregaron porque es un nombre que no se podía pronunciar, pues, ¿verdad? Entonces, pues, no puedo decir Jehová, no puedo decir Espíritu Santo o Jesús. O sea, tengo que ser específico, ¿verdad? No puedo decir, al decir Jehová estoy diciendo Jesús o al decir Jehová estoy diciendo Espíritu Santo. Es como que, aunque es un poquito burdo el ejemplo, ¿verdad? Es que yo dijera vos y todos voltean a ver, pues, ¿verdad? Entonces, tiene que ser uno específico a la hora de invocar. Claro. Yo sé perfectamente que el Dios triuno, pues, involucra, es el mismo Dios, pues, que es un solo Dios. Pero esa es mi duda, era mi duda, perdón. Sí, excelente. Fíjese que, por ejemplo, en Génesis, aunque no lo parezca, existe la predicación del Evangelio. A pesar de que Adán y Eva pecaron, cuando Dios les dijo y les profetizó que la simiente de la mujer iba a destruir la cabeza de la serpiente, en ese momento ese era el Evangelio para ellos. Y experimentaron la redención porque hubo un cordero que tuvo que ser muerto para que Dios les diera esas pieles para que cubrieran su cuerpo. Es un ejemplo. Ese es el Evangelio de Dios en ese momento. En el caso de Noé, un poco más adelante en el tiempo, el Evangelio era, va a llover. Y para salvarse de esa lluvia que va a venir por todas partes, hay que construir un barco. Y hay que meterse en el barco. En ese momento, ese era el Evangelio. Entonces, en el caso de Adán y de Eva, ellos fueron salvos porque, por ejemplo, Caín y Abel, ellos practicaban los sacrificios. Y eso es un reflejo del evangelio que les fue predicado a ellos por sus padres, que lo manifestaban su fe muy ferviente delante de Dios, presentando esos sacrificios que hacían. Entonces fueron salvos. Podemos decir que ellos eran salvos porque vivían bajo cierta dispensación, bajo cierto evangelio en ese momento específico. Más adelante, quienes fueron salvos fue Noé y su familia y las esposas de sus hijos. Pero recordemos que Noé recibió todo eso de uno de sus ancestros, que fue alguien que, vamos a ver más adelante, invocó el nombre del Señor. ¿A dónde voy con esto? En cada tiempo hay una dispensación y un ejercicio específico. Entonces, hoy día nosotros invocamos al Señor Jesús, ¿verdad? Vivimos el tiempo después de la dispensación, donde en el caso de la deidad, porque si hablamos de Adonai, son los tres de la Trinidad en el Antiguo Testamento. O Elohim, perdón, Elohim. Si hablamos de Elohim o Elohim, incluye a la Trinidad. Pero eso está en el Antiguo Testamento. Ahora, después de que el segundo de la Trinidad, el Verbo se hizo carne, después de que ese Verbo vivió entre los hombres, fue a la cruz, iba añadiéndole a Dios el elemento de la humanidad.
Puede que esto sea un poco claro, puede que esto sea un poco confuso, pero simplemente vivía otro tiempo. Pero aprendimos también que a pesar de que el segundo de la Trinidad andaba en la tierra, el Espíritu estaba con él y el Padre estaba con él. Y una de las muestras de esto es cuando el Señor Jesús fue bautizado. Entonces ahí estaba el Padre y ahí estaba el Espíritu con el Hijo. Es decir, los tres andaban ahí. Pero la manifestación para ese momento era el Hijo. En Hebreos habla de que en Él expresa completamente la plenitud de la deidad. Entonces, en aquel tiempo deberíamos haber clamado Elohim o alguno de estos nombres. Pero ahora cuando llamamos a Jesús, que es el tiempo en el que vivimos, viene el Padre y el Espíritu incluido. Entonces, es una excelente pregunta. Espero que esto satisfaga un poco la pregunta, pero voy a decir que es una respuesta temporal. No que vaya a cambiar, sino que pues conforme vayamos avanzando en este estudio, vamos a ir viendo algunos otros elementos relacionados con invocar el nombre del Señor. Entonces, nosotros hoy por hoy invocamos al Señor Jesús y viene el Padre, o por supuesto el Hijo viene a quien llamamos, pero el Hijo trae al Espíritu y al Padre con él. Amén, hermano Mauricio, gracias por su pregunta. Entonces, no sé si hay algo más que quisiera mencionar con respecto a este pequeño párrafo que leímos. Creo que no. Entonces, vamos a ver en los siguientes pocos minutos lo que ya leímos acá. Dice, la práctica de invocar el nombre del Señor según el Antiguo Testamento. Especialmente se ve el Antiguo Testamento, no porque no vayamos a ver el Nuevo, definitivamente lo vamos a hacer. Sin embargo, es necesario profundizar en el Antiguo Testamento y ver que corresponde al Nuevo Testamento también. Entonces, vamos a ver algunos versículos en Génesis, por ejemplo, hay varias citas que vamos a leer, hay tres. Génesis 4:26, Génesis 12:8 y Génesis 26:25, donde vamos a ver aquí cómo fue este asunto de invocar. No olvidemos que leímos que invocar ciertamente es una clase de oración, en el sentido de que le hablamos a Dios. Pero lo que estamos haciendo, como bien lo explicaba el hermano Mauricio hace un momento, en ese tipo de oración llamamos al Señor, ¿verdad? Recordemos que lo estamos llamando hacia nuestro interior, porque es donde está. Dios no está, aunque está en el tercer cielo y está en todo lugar, especialmente está en nuestro interior. Y es hacia donde hay que dirigir este clamor, ¿verdad? Porque cerca está el Señor de nosotros. Así que él dice que invocar el nombre del Señor tuvo su comienzo con Enos. Enos es el hijo de Set, en la tercera generación del linaje humano. Esto está en Génesis 4:26. Bueno, Jorge, no sé si usted lo tiene, por favor. Lo tengo. Excelente. Génesis 4:26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. En aquel tiempo, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Imagínese eso. Fue algo que no se empezó, pero si empezaron los hombres, creo que está implícito ahí. Siento que está implícito ahí que este Enos él compartía tal práctica y la instruía a los demás. O sea que no era solo Enos solito invocando el nombre del Señor, sino ¿quiénes más? Los hombres. Eran bastantes, ¿verdad? Proporcionalmente tal vez a la gente que había en ese tiempo, pero los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Este fue Enos, el hijo de Set, ¿verdad? Adelante. Es la tercera generación ahí de la raza humana. Luego dice aquí que la práctica o la historia de esta práctica prosiguió a lo largo de la Biblia, ahora con Abraham. Perdón, hermano Jorge, usted tendrá el 12:8 de Génesis. Dice Génesis 12:8, luego pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Ahí edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová.
Muy bien. ¿Qué fue lo que hizo al final? Perdón, hermano. Invocó el nombre de Jehová, dice. Amén. Entonces, recordemos, y perdón la insistencia, invocar es ciertamente algo parecido a orar, pero se refiere a clamar el nombre, clamar el nombre. Porque si fuera a orar, dijera orar, pero dice aquí invocó, invocó. Entonces, Enos y los hombres empezaron a invocar en Génesis 4:26. Y acá, en el 12:8, Abraham invocó. Entonces, luego dice Isaac. Hermano Jorge, perdone que le moleste a usted. Hermano Mauricio, ¿usted tiene también Biblia o está bien que el hermano Jorge nos lea? No, está bien, hermano, yo solo tengo el Nuevo Testamento. Ah, va, está bien, hermano Jorge, Ya, perdón. la Biblia la tengo en el teléfono, pero como estoy viendo, entonces Bueno, no puedo, y físicamente solo el Nuevo Testamento. Entonces, perdón. Bueno, excelente, solo quería preguntarle. Entonces, en el 26-25 vemos el caso de Isaac. entonces, Génesis 26, 25. Entonces edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda. Y ahí cavaron un pozo los siervos de Isaac. Amén. Vamos a, por el tiempo, si quiere, solo déjeme volver a ver esto. 26. Sí. Edificó el altar e invocó. Amén. Esto de veras no es así muy una cuestión, aunque es una práctica espiritual, pero no es de una interpretación tan espiritual, sino que simplemente estamos leyendo estos casos de estos hermanos, estos hombres que hacían algo e invocaban el nombre del Señor, hacían algo e invocaban el nombre del Señor. El título de esta parrafito es La práctica de invocar el nombre del Señor según el Antiguo Testamento. Muy bien. Tenemos un par de minutos más, así que miremos dos citas más. Sería una de Deuteronomio 4:7, y esto está relacionado con Moisés. Y la otra sería Job 12:4, la cual está relacionada pues con Job. Deuteronomio 4:7. Sí, hermano. Dice, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga Dios tan cercano a ella como lo está Jehová, a nuestro Dios, siempre que le invocamos? Amén. Entonces Moisés, siempre que le invocamos, Él está cercano y viene. Amén. Muy bien. ¿Quiere leernos la última de esta noche, hermano Jorge, por favor? ¿Cuánto esto? Es Job. Job. Job 12:4. ¿eh? Sí, hermano. 12:4. Job 12:4. Sí. He venido a ser el motivo de risa para mis amigos, yo que invoco a Dios, y Él me responde. Motivo de risa es el justo, el perfecto. Él invoca y Dios responde. Amén. Bueno, como veníamos viendo estos últimos días acerca de la sangre de Cristo, y ahora pues entramos en esto de invocar el nombre del Señor, pues yo he sido muy impresionado por ver desde dónde viene esta práctica y lo que implica según el idioma original, tanto en hebreo como en griego, que está implícito el hecho de llamar. Cuando decimos, oh Señor Jesús, no solo es un repetir que creemos que tenga algún poder mágico propiamente, sino que realmente lo que hacemos cuando invocamos es que estamos llamando al Señor y Él viene, que es lo importante. Lo comprobamos especialmente en este versículo de Job, ¿verdad?
y cómo es que Moisés tenía aquella certeza que, cómo es aquí el Dios que nosotros tenemos, lo invocamos y viene rápido. Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? De que invocar trae al Señor. Como les mencionaba, pues hay que trabajar el concepto de que el Señor venga de allá para acá. Si el Señor ya se encarnó, ya vino, ya está en nosotros. Si lo llamamos es de nuestro interior. ¿Se recuerdan en Jeremías? Del interior es de que viene ese fluir de vida y hay un pozo de la salvación. Entonces, amén, hermanos, por esta palabra que hemos recibido esta noche. Entonces, yo cierro aquí mi micrófono y pues si quieren, cada quien puede concluir qué ha recibido. Hermano Jorge, por favor. Amén. La verdad que las escrituras se abren a nosotros porque nos, al menos yo, en mi concepto muy pequeño, de que únicamente el invocar era en estos tiempos, pero hoy me doy cuenta de que el invocar estuvo en el Antiguo Testamento siempre. O sea que el llamar audiblemente a Dios ha estado con Dios mismo desde el inicio. Así que la verdad que yo le doy gracias al Señor porque nos abre esas escrituras y nos enseña de que debemos invocar todo el tiempo. Se ha hecho en el Antiguo Testamento, con los profetas, se ha hecho con los santos en los últimos tiempos, y nosotros pues nos corresponde únicamente invocar su Hermano Mario, quisiera comentarnos algo de lo que recibimos esta tarde. Tiene que abrir su micrófono, hermano. Amén, hermano, porque sí, póngale que ahorita pues me gusta, lo que me ha gustado pues que en la palabra hebrea, como dice, ¿verdad? Hay varias formas pues que uno puede exclamar, ¿verdad? Entonces, según yo pues que también, como estaba diciendo ahí el hermano anteriormente también, que uno pues muchas veces solo ha invocado, oh Señor Jesús, ¿verdad? Y pues yo pienso, como dicen, pues que también es un Dios triuno, ¿verdad? Entonces, es maravilloso y lindo que tenemos varias formas pues de exclamarlo, de invocarlo. Entonces, eso es lo que a mí me ha llenado el día de hoy. Ahí sí que es algo maravilloso, algo que yo no sabía pues hasta este momento, ¿verdad? Amén, hermano. Hermano Mauricio, ¿quiere compartirnos algo para terminar esta noche, esta reunión? Sí, hermano, no sé si me estoy adelantando un poco a lo que es el tema, ¿verdad? La verdad no sé, pero viene a mi mente varios textos y uno dice que nadie puede llamar Señor al Señor si no es por el Espíritu, ¿verdad? Entonces quiere decir que el invocar el nombre del Señor es en el Espíritu, como usted lo está diciendo. Y también dice la Escritura que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos tener salvación, sino en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, basándome en esos dos textos bíblicos, pues, ¿verdad? Creo yo que es tan hermoso el invocar el nombre del Señor Jesucristo, pero no como un amuleto o una costumbre o añadir otra frase a nuestro léxico cristiano, sino tiene que ser en el espíritu, ¿verdad? En una relación. Entonces, cuando los discípulos le dijeron al Señor que les enseñara a orar, el Señor les dijo que dijeran Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Sin embargo, cuando el Señor Jesús habla con el Padre, le dice Abba, Abba Padre, ¿verdad? Que es una relación más íntima con el Padre, pues, ¿verdad? Entonces creo yo que el invocar el nombre del Señor es una relación en el Espíritu, una relación íntima, pues, ¿verdad? En el cual uno, pues, pueda tener ese suministro de vida del Señor. Y como usted decía, no al tercer cielo, sino que al Espíritu, que es donde mora el Señor. Amén, hermanos. Amén. Sí, hermano, hay muchos puntos maravillosos, esas citas que nos comparte también. Creo que al final las vamos
a ver cuando pasemos al Nuevo Testamento en este asunto de invocar el nombre del Señor, pero gracias por compartirnos esto, gracias por traer su porción, especialmente a la reunión, lo disfrutamos mucho, de verdad que sí. Entonces, pues amén, mis santos queridos, mis hermanos queridos, qué gusto haber estado una vez más con ustedes. El sábado a la misma hora nos volvemos a ver.